su esposa, su esposo. Exacto. Le succiona ahí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para marcarle, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo hacen estos manes con las ventosas. Utilizan ganchos también, espinas. ¿Ya? Algunos utilizan ventosas que además tienen ganchos. La ventosa utiliza métodos físicos, ¿no es cierto? Para sustentar. ¿Ya? Tienen sistemas que son parecidos a los nuestros, realmente. Por ejemplo, un sistema excretor, nosotros también tenemos. Ellos tienen en base de qué? De células flamígeras. ¿Por qué son células flamígeras? Porque tienen la forma de una llama. ¿Ya? Una llama de las que queman, no llama de animales. Ya me pasó hoy día en clase. Y los protonefridios. ¿Qué es esos protonefridios? Son una especie de alcataritas que recogen de cada proglótino, de cada sitio, los residuos y los sacan del organismo. ¿Ya? Son una especie de alcataritas, los protonefridios, que sacan los desechos. Muy diferentes. Los tremátodos, que ya van a ver, tienen que un sistema digestivo muy rudimentario. Señorito, ¿cómo está? Buenas tardes. Tienen también, ¿qué cosa? Los céstodos, en cambio, se alimentan por osmolaridad. ¿Osmolaridad qué es? Disculpe. De un sitio de mayor a menor o de menor a mayor. Mayor a menor. Mayor a menor. ¿A través de qué? De una membrana permeable. Estos manes de los céstodos se alimentan de esa manera. Por eso es que un céstodo, mientras más grandote en el intestino esté, ¿qué es lo que va a hacer? Absorber más cantidad de nutrientes. ¿Ya? Sistema nervioso, tienen ¿qué? Ganglios presofágicos. No tienen un cerebro, pero tienen ganglios que les permite generar algo parecido. Y de esos ganglios mandan terminaciones nerviosas al resto del cuerpo. Los aparatos genitales, ojo, son monoicos. ¿Qué significa monoico? Un solo. Hermafroditas, ¿no es cierto? Tienen en un solo cuerpo los dos órganos. ¿Ya? Esto normalmente sucede en todos los tremátodos y en los cestos. Pero siempre hay uno que cumple la regla, que es el esquistosoma. Ya lo van a ver. El esquistosoma rompe la regla. Es un tremátodo que es que, ¿cómo es el tremátodo? Aplastado, ¿no es cierto? Ya, este man no, es cilíndrico. Y este man tiene un macho y una hembra. Tiene dimorfismo sexual. Es esquistosoma. Ya lo van a ver más adelante. Solo ver esquistosoma. O sea, no, por ejemplo, un cesto no comienza a crecer mientras más nutrientes tenga, más larga puede ser la técnica. O por ejemplo, los nemátodos, cuando hay una gran cantidad de alimentos, lo que hacen, absorben esos nutrientes, pero no es tanto por eso. ¿Qué es lo que hacen estos manes al fijarse en la mucosa intestinal? ¿Qué es lo que hacen? Generan inflamación. Y al generar inflamación, ¿qué es lo que hacen? No funciona correctamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que absorbe? El epitelio intestinal. El epitelio intestinal se ve afectado. Los tremátodos. Aquí ustedes les ven a estos tremátodos. Este es el mejor ejemplo de un tremátodo, la fasciola hepática. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Con esta forma como de llamas. Son los ciegos. Los ciegos. Usted tiene un intestino, ¿no es cierto? Y tiene una parte que es un ciego. Ya, estos manes solo tienen ciegos. Tienen que una boca, aquí tienen que una ventosa. Ojo, la ventosa no es la boca, es una ventosa. Tienen una boca, tienen un esófago, ¿qué más tienen? Una faringe, ¿ya? Y de ahí continúa con ¿qué? Con un montón de ciegos. ¿Qué es lo que hacen ahí? Absorben los nutrientes. Y estas son las células flamígeras. Estas células, ¿qué es lo que hacen?
recogen de ahí los desechos y los eliminan a través de una ampolla excretora. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Todos tienen casi esa misma forma, con variaciones de tamaño, de formas y eso, pero tienen más o menos en general estas formas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya se duerme. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? El ciclo. Ojo, es de manera general. No significa que se aplica a todos los trematos, pero es el más común. ¿Qué es lo que tienen originalmente? Un huevito. Un huevo es lo que usted tiene. ¿Ya? Este huevito es un huevito no embrionado. Este de aquí es un huevito embrionado. ¿Qué es esto de aquí? Es el tío Cosa. El tío Cosa es un miracidio. ¿Por qué es tío Cosa? Porque si usted le ve parece que tiene un montón de cilios en todo el cuerpo y sí tiene. Para movilizarse. Huevito no embrionado, huevito embrionado, miracidio. Lo que le sigue es el esporocisto. ¿Qué le sigue al esporocisto? La redia. A la redia le sigue la cercaria. Y dependiendo de la especie, puede tener esta forma de resistencia o vegetativa que se conoce como metacercaria. Ya les voy a explicar veces. Metacercaria. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Se eliminan los huevitos, ¿no es cierto? Sean embrionados o no embrionados. ¿Qué es lo que pasa a este huevito? Sale ese miracidio. A ver, ¿cómo las huevitos? No, ya se puede ser más fácil, ¿no? No lo ves suficientes. ¿Qué es esta tapita? Se llama opérculo. ¿Ya? Es una tapita. ¿Qué es esto de aquí? Es una célula germinal o bléfaro plasma. ¿Ya? ¿Y qué son estas cosas que se encuentran ahí? Son células vitelinas. Vitelinas. ¿Ya? De esto se forma el miracidio. El miracidio es el que sale de ese huevito y tiene que buscar obligatoriamente un hospedador. En los tremátodos, siempre, condición sine qua non, siempre van a tener que hospedador intermediario, los caracoles. Siempre. No hay ningún caso donde no haya. Todos necesitan caracoles. ¿Qué? Los tremátodos, todo tremátodo necesita caracol. ¿Por qué? Porque el miracidio al ingresar de cualquier manera al caracol se transforma en ¿qué? Esporocisto. Un miracidio genera varios esporocistos. Esos esporocistos generan varios redis. ¿Qué generan esas varias redis? Muchas cercarias. Un miracidio que ingrese puede generar, dependiendo de la especie de tremátodo, unos 500, 600, 800, 1000 cercarias. Uno solo. Entonces ahí está el problema. Los tremátodos nunca van a ser extinguidos de este país. De este planeta. Nunca les va a poder controlar. Esos están desde la época de los dinosaurios. En momias egipcias han encontrado pasiones. Céstos también ricos.
y de la cercaria, dependiendo de la especie, ¿qué es lo que hace? Esa cercaria sale del caracol y comienza a buscar un hospedador. Por ejemplo, el schistosoma que hablamos, ese man comienza a nadar y se introduce por la piel. Y se mete. En cambio, nosotros no somos muy hábiles para nadar. ¿Qué es lo que necesitan? Formar una meta cercaria, que es una forma de resistencia. Si usted, por ejemplo, se encuentra en los sitios donde el agua no se mueve, o los pastos que tienen contacto con esos sitios húmedos, o por ejemplo, ¿cuál es el problema en Cotopaxi? En Cotopaxi existe gran incidencia de fasciolosis. ¿Por qué? El consumo de berros, de lechugas, de frutillas están a piso. Ya entienden por qué nunca se coge y se lava. Tienen que lavarles bien. Sobreviven. Eso me preguntaban sus compañeros. ¿Sobreviven estos manes al vinagre? Claro. ¿Sobrevive al alcohol? Por poco, claro. Pueden sobrevivir en el medio ambiente unos 6 meses tranquilamente. ¿Qué? Ojo, la meta cercaria, por eso los bovinos, los ovinos, lo que sea, consumen ese pasto e ingresa este momento. ¿Vale? No. El jabón, ¿por qué el jabón funciona? Ya, pero ¿por qué el jabón funciona? Se ve esta fasciolidad. La fasciola hepática que ustedes ya vieron. ¿Ya? Hay una fasciola hepática, hay fasciola gigántica. Esta también hay en el Ecuador, por si acaso. Fasciola hepática tiene en la costa, en el oriente, esa mania existe. La gigántica también. Sí. Donde hay caracoles, Planorbis, la luna, todos esos manes, ustedes tienen un montón. En Galápagos en teoría no. En teoría. ¿Por qué? Porque son tremátodos asociados a un tipo específico de caracol. No es cualquier caracol. No les voy a pedir a las pruebas que ustedes pongan el género del Planorbis, de lo que sea amplia lata. No hay problema con eso. Solo que se me acuerde del caracol está bien. Pero por ejemplo, en la hacienda de Uyumpichi, si ustedes han visto Uyumpichi, ¿no es cierto? En Uyumpichi, yéndose como para la costa cuando sirven de vacaciones. Ya. Ahí, por ejemplo, ustedes en las acequias, donde se va el agua, si ustedes comienzan a raspar, ustedes encuentran caracoles. ¿Nunca se han puesto a raspar? No. ¿Nunca les han hecho hacer boca de algo? No les voy a pedir que se aprendan los tamaños, pero sí cómo ese cuerpo tiene el yach, la forma de una hoja. Usted ve aquí los ciegos, ¿no es cierto? ¿Y qué son estas cosas de aquí? No son ciegos. ¿Qué creen que son estas cosas? ¿Qué creen? Son testículos. No, son testículos. ¿Esas qué son? Glándulas, todas estas cosas de aquí, pero esto de aquí es ¿qué? Es testículos. ¿Ya? Tienen un montón de testículos, sí, para generar el esperma, para generar el proceso de fecundación interna y generar un montón de huevitos. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Una ventosa ventral y una ventosa, no el dedo de agua, ventosa oral. Se sujeta con las dos ventosas. ¿Ya? Si es fasciola hepática, ¿dónde va a estar? En los conductos biliares del hígado. ¿Nunca han abierto un hígado? ¿Qué es lo que pasa con el hígado? Salen de ahí de los conductos biliares esos manes. Ojo, en teoría debería ser eliminado el hígado. No pasa eso, ustedes sí les meten el hígado. Bórrele este man, no le parece. ¿Qué es lo que hacen estos manes? La oveja defeca. Ya, cuando ustedes ven estas ovejitas, por si acaso, ¿qué significa? Es un movimiento,
ese movimiento que parece de olas es que es un sitio que tiene humedad. ¿Cómo se llama eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en esos chats? ¿Qué es esto? Un huevito no embrionado. ¿Por qué es no embrionado? Porque hay un sitio húmedo donde puede embrionar. ¿Qué es lo que sale de ese huevito embrionado? El miracidio. ¿Lo que ustedes ven? Miracidio. Miracidio. Si le ven que es como el cosa, ese man comienza a moverse e inmediatamente se mete dentro del caracol. Se introduce a través del pie del caracol. ¿Ustedes no han visto acá? Un caracol. Eso es el que se introduce por ahí en el caracol y dentro del pobre caracol, ¿qué es lo que produce? Esporocistos, reglas y cercarias. Las cercarias parecen un espermatozoide. ¿Qué es lo que hacen estas manes? Salen y le dejan hechos cernidera a ese pobre caracol. Comienzan a nadar y como este man necesita ser consumido por los bovinos y todo eso, ellos no van a lograr sobrevivir. ¿Qué es lo que forman? Metacercaria. La metacercaria es la forma infestante. Esta es la que se queda en los velos, en la frutilla, en esos sitios de la hierba donde hay agua que no se mueve, etc. Ahí es donde se forma esa metacercaria. No, pero dice que ese no está emprenado, tiene que estar ahí como permanecer emprenado. Claro, ese es un sitio húmedo. Normalmente estos manes donde defecan, donde está la hierba, todos esos sitios, si hay humedad, es mucho mejor para estos manes. Si es un sitio muy seco, ¿cuál es la ventaja? Estos manes pueden sobrevivir los huevos algunos meses hasta que las condiciones mejoren. ¿Cuál es el problema de nosotros? Nosotros no tenemos clima bien marcado. Ahí está nuestro pequeño problema. Por Dios, con las manos limpiecitas, naranja, por Dios. ¿Qué pasa? Esto, metacercaria, se introduce cuando estos manes consumen alimento, ¿no es cierto? Ya. ¿Y a dónde tienen que llegar? No, pues. Exactamente, correcto. Al intestino. ¿Qué es lo que hace esa metacercaria aquí? Deja libre lo que hay en el interior. Dejando qué cosa? Una forma juvenil libre. Queda una forma juvenil. Es parecido al adulto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la forma juvenil? Comienza a migrar. Agarra, hace 4x4 y atraviesa ese por el intestino. Y comienza a migrar a través del organismo hacia qué órgano? Al hígado. Ahí, ¿qué es lo que hace en el hígado? Atraviesa la cápsula de cápsula de Gleason. Conductos biliares. Ahí se transforman en adultos. Los adultos, cuando ya están ahí, comienzan a ¿qué? A autofecundarse y comenzar a eliminar huevitos. Esos huevitos salen de la bilis, ¿a dónde? Al intestino. Y salen con las heces al medio ambiente. Después de eso, ¿qué es lo que hacen? Esos huevitos no embrionados, embrionan y salen ¿qué cosa? El miracidio. El miracidio ingresa dentro del cari. ¿Y qué es lo que hace? Miracidio a esporocisto, remedia, cercaria. ¿Qué es lo que hace la cercaria? Sale del caracol. ¿Qué es lo que hace después? Se transforma en una metacercaria. La metacercaria es la forma infestante. Por ejemplo, el humano va, consume los perros que están al piso donde está esta mano. ¿Y qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo. Llega al intestino, la forma juvenil sale y comienza a migrar hacia el órgano blanco. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en un equino, yo he visto eso. En equinos tiende a equivocarse de camino. Acaba en la piel.
Una vez vimos una modulación, con la tienda creo que estábamos, ahí en la escuela de equitación, no me acuerdo si era con la ropa italiana, ahí en la escuela de equitación del ejército, ¿qué es lo que pasa? Había un nódulo en la piel del caballo. Se puso uno, había algo extraño. Cuando se le abre, adivinen que había una fasciola en forma juvenil que estaba errante, estaba equivocada de camino. Estaba extraviada. Claro, se les ve son extraños. En otros animales acaba en pulmones, se equivocó de camino. Eso es de acuerdo. Solo la cercaria, pero la cercaria en sí no funciona. Porque como muy la pobre, muy infestada. No, o sea, en medio ambiente. ¿Cuánto vive la meta cercaria? No, se sale en forma de sale huevo. Ah, todo el ciclo puede ser, dependiendo de las condiciones medioambientales, entre un mes a 2 meses. Más o menos más rápido. Claro, lo que pasa es que dentro del caracol, ¿ustedes han visto el caracol? ¿Qué es lo que hace? El caracol tiene una característica súper importante. Cuando las condiciones medioambientales son las adecuadas, puede ser, inclusive se habla hasta 21 días. Pero, Todos los animales, los herbívoros tienen. ¿qué? Los caracoles son los que permiten la multiplicación. ¿Se acuerdan que estos eran ciclomultiplicadores? Ingresa uno, el A, genera 2B, C, C. Ese es el problema, los caracoles. Es un parásito del caracol. Le ocupa como hospedador intermediario al caracol. Fasciola hepática. ¿Qué es lo que pasa? Los caracoles tienden a enterrarse. Eso es en los caracoles. Si la humedad del ambiente no es la adecuada, se entierran y pueden permanecer meses metidos ahí. Claro, es que lo que hacen es hibernar, entrar en un estado de hipobiosis, lo mismo que hacen los ositos. Ya. Doctor, ¿qué parece? Parece hipa. Ya. Algo así. Ya. ¿Cuál es el problema también de estos males? Los caracoles generan miles de descendientes. Y también hay otro problema, por ejemplo, ¿por qué el ciclo también puede variar en tiempo? ¿Ya? ¿Por qué puede variar? El hospedador ideal y el que se habla que fue el primero de estos manes, bueno, no realmente el primero, sino el que le dio las mejores condiciones, fue la oveja. En las ovejas puede vivir años, se habla de 10, 11, hasta 12 años. Es el hospedador definitivo, el que mejor le da las condiciones. La oveja. Los bovinos, los equinos, los porcinos, ustedes, les damos ¿qué? 1 año, exagerando, 2 años. No viven mucho tiempo dentro de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? Fasciola tuvo que adaptarse a ¿qué? A otros hospedadores. ¿Qué? No, ya vamos a ver. ¿Qué es lo más básico que puede generar estos males? A ver, solo analiza a nivel del hígado. Primero le va a generar una diarrea. Sí, por ejemplo, lo más básico del síntoma, ¿qué es? La diarrea. ¿Por qué diarrea? No, atraviesa en el intestino, genera inflamación. ¿Qué otra cosa? Exactamente, anemia e ictericia. ¿Por qué anemia? No, hay un proceso inflamatorio que se genera, por ende se generan un montón de citoquinas proinflamatorias. La citoquina proinflamatoria tiene a nivel del hígado, ¿qué cosa? Receptores, y esos receptores les dice que hagan que mayor cantidad de proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda, ¿qué es lo que hacen? Secuestran hierro. Eso hacen las proteínas de fase aguda. Secuestran hierro porque el hierro en teoría es vital para los procesos metabólicos de cualquier agente. Las proteínas de fase aguda hacen eso. Ya. También recuerden, el vaso, ¿qué es lo que hace?
Entonces, ¿cómo va a estar este pobre vaso que está siendo afectado? Ya, es decir, comienza a perder su forma y a agrandarse. Es plenomegalia. ¿Qué es lo que hace ese pobre hígado? Crece hepatomegalia. Ya vamos a ver, sino que se me adelante. Ojo, ¿por qué acción exfoliatriz? Porque las formas juveniles y los adultos consumen sangre. Ahí está otra razón. ¿Ya? Consumen bilis. ¿Consumen qué? Sustancias nutritivas. ¿Qué es lo que también hace? Una acción inoculatriz. Permiten el paso de algo que está en el intestino hacia la cavidad. Toxinas. Cuando estos manes se van alimentando, van ¿qué? Haciendo el baño, digamos así. Ya, esas son toxinas. Ojo, acuérdense, un proceso inflamatorio más toxinas puede generar ¿qué? Un shock séptico. Y el shock séptico puede matar a los animales. Acción traumática, ¿por qué? Traumatiza el tejido, el hígado, los intestinos. Sí, me van a decir mal. ¿Y por qué existe una acción mecánica obstructiva? A nivel del conducto biliar, ¿qué es lo que va a hacer? Tapón. Y de lo que es una, digámoslo así, una manguerita toda flexible, se convierte en un tubo de PVC. Ahí hay un problema. Entonces ahí usted ya sabe que cuando va a encontrar el hígado, ¿qué es lo que va a pasar con el hígado? Al corte va a ser mucho más difícil que cortarlo. O sea, eso. ¿Por qué? Porque los conductos biliares van a estar engrosados. Y existen a nivel de los conductos biliares precipitación de calcio. Unas piedritas. Claro, calcio. ¿Qué es lo que pasa en una fase aguda? Fase aguda significa que el animal estaba o inmunodeprimido o estaba hecho pedazos de ese pobre animal, digámoslo así, o es un animal joven o consumió muchísimas cantidades de metacefalia. Ahí puede generarse que se le cae y puede estar morir. En cambio, la mayoría de las veces es una fase crónica. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Temperatura. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué existe edema? Existe edema y, por ejemplo, en las ovejas usted ve que como papada después de nosotros de Navidad de fin de año, estamos gordos. Ya. Se hace la papada. En las ovejas se hace que un edema submandibular. Y en ese caso, ¿por qué se produjo eso? Por la pérdida de la presión gótica. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense, aumenta la permeabilidad vascular, el flujo sanguíneo y es más fácil que pueda pasar el líquido. ¿Qué es lo que tenemos también aquí? Icteris. ¿Por qué icteris? Porque están obstruidos los conductos biliares. Exacto, que comienzan a acumularse. ¿Y cuál es el problema de que se acumulen? Que se regresa a la sangre. Ya. ¿Y cuál es el problema? Ah, que estén la sangre de problema. No, sí, no. Atraviesan qué cosa? La barrera hematoencefálica. Por ejemplo, una persona, ustedes han visto, ¿qué es lo que le pasa? Comienza a alucinar con Papá Noel. No, eso es decir, comienzan a alucinar. Los animales también comienzan a alucinar, comienzan a... Como ustedes cuando se mandan esas cosas medias raras. Por ahí. Guaspina. Ah, exacto. Sí, ya lo saco, ¿verdad? Mira, ahí va para hacer unas tortas chingonas. Pero ojo, también puede producir obstrucción del colédoco. ¿Qué es eso? ¿Qué es el colédoco? En anatomía. Colédoco. Hola, Santa Madre de Dios. ¿Cuál es el conducto que lleva la bilis? El conducto biliar. ¿Cuál es el de la vesícula hacia este nombre qué? No. El biliar. Tiene un nombre en especial. Les doy una pista para que investiguen. Comienza con doble B. Es un tubito que lleva la bilis.
menos, chuche. Era el colmo que piense que tiene vesícula biliar del equino. Vesícula biliar. No tiene vesícula biliar del equino. ¿Cómo diagnostican la sintomatología? La sintomatología es complicada. Es muy general. ¿Quiénes pueden generar ictericia? Ya, de los que ustedes han visto hasta ahora, ¿cuál podría generar ictericia? A ver, dígame el diagnóstico diferencial. ¿Cómo se llama? Fasciola hepática puede, el diagnóstico de fasciola, ¿qué enfermedad sería? La diferenciación solamente por la ictericia. Ya. Hepatitis B. No va a tener. Ustedes ya vieron esa enfermedad. Ya vieron esa enfermedad del parásito. Anemia. La da por eso. No entiendo qué pregunta. Abesiosis. Verga. Ah, sí, cierto. Y a una enfermedad riquencial que ustedes ya han visto en la epidemiología. Una enfermedad riquencial que también vimos en esa clase cuando hacíamos el diagnóstico diferencial. La hemoglobinuria era lo que diferenciaba a ese. La abesiosis tenía hemoglobinuria y no tenía hemoglobinuria. Es una riqueza. ¿Una qué? Riqueza, ¿cuál riqueza? Hasta los dibujos les puse anaplasma vaginal y centrales. ¡Cierto! Hola, Viola. Primero de la A verdad y ver, lo de la mataza. esa sí debes saber. ¿Con qué enfermedad fisiológica pueden tener qué diferenciación? O sea, ¿con quién harían diferenciamiento de una enfermedad fisiológica? Por el diagnóstico, ¿no es cierto? Usted ve signos y síntomas. Usted ve un signo, un síntoma que corresponde a una enfermedad que es fisiológica. No, pues es fisiológica, no es patológica. O los todos que me escriben muy rápido. La de la altura. Ya no hay altura. Pues otra vez es técnicas de sedimentación. Sedimentación en copas. ¿Qué es lo que hace? Heces en un vaso, ¿cierto? Heces, así. ¿Con qué? Con agua. Lo mezclas y lo cierras. Y en estos envases deja ese líquido unos 15-20 minutos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Exactamente, se sedimenta y queda líquido. ¿Qué es lo que hago? Pongo este líquido, pongo más agua, lo mezclo y nuevamente así hasta que este líquido esté más claro. Ahí tomo la muestra, coloco en un porta y observo. Los huevos de los tremátodos son mucho más pesados. Por eso es más fácil hacer técnicas de sedimentación que se vayan al fondo. Antes utilizaba una técnica, ¿qué es lo que hacían? Creo que el Gómez hacía eso. Ya le van a conocer a Gómez. Agarraban las peciolas, les aplastaban, les hacían un macerador y ese líquido era medio purificado y se inoculaba en un animal. ¿Y qué es lo que debía formar? Un nódulo. ¿Por qué no es muy usado eso? Porque no hay lógica. ¿Por qué? ¿Sigue el mismo principio de la tuberculina? No. ¿Por qué? Porque estoy utilizando ¿qué? Toda la fasciola. Y las estructuras son compatibles con un montón de agentes. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Solo hacer un examen de laboratorio y listo. El tratamiento. Ojo, no,
La ivermectina no funciona. La ivermectina funciona con qué? Con nematodos gastrointestinales. Ya somos porque Pero estamos de con estos manes no. Los benzimidazoles, albendazol, femendazol, oxalbendazol, esos manes son benzimidazoles. ¿Qué? Retomax. ¿Qué será de todo? Me aburrí. No sé, no he escuchado. Yach. El- Ojo. El triclambendazol es el recomendado por la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿Cuál es el problema? ¿Hace cuántos años será? En el 2011, cuando trabajaban en la hospitalidad, ¿qué es lo que pasaba? Ahí nos recomendaron el triclambendazol y tenía que un 100% de efectividad. Han pasado cuántos años? Unos ya 13 años, ¿qué ves? 13 años de eso, ya existe ¿qué? Sitios donde existe un 89, 90% de efectividad. ¿Será que crees cómo es esa efectividad? Un poquito. No, Sí, eso he disfrutado. el bitionol sulfóxido tiene que ser sulfóxido, pues no sé cómo es. También funciona. Y los benzimidazoles. Pero hay que ver si existe o no existe resistencia. Si existe, jodió. Ya, tienes receso para explicarles cómo hacer eso de la resistencia. Si no son muy. No, no está haciendo nada. No, es que aquí está el sonido, no quiero. Se ve. Pero sí se ve, chucha. Qué vergüenza, cómo van mintiendo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Usted debe un predio, debe monitorear a esos animales. Ojo, lo que dice la regla. Mientras más pequeña sea la muestra, es mayor el error. Por eso es peligroso hacer con muy pocos animales. Pero el límite mínimo, o sea, lo más bajo que se puede permitir para hacer esto, no es lo correcto, pero lo más bajo son 10 animales. ¿Qué es lo que hacen en esos 10 animales? ¿Se acuerdan McMaster? Lo que hicieron de McMaster. La técnica cuantitativa para medir el número de huevos por gramo de estos. Entonces ustedes hacen de esos animales, calculan 9.000, 2.000, 3.000, 1.500, 1.500, 3.200, 1.800, 1.300, 1.300, 1.700. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Ustedes midieron los huevos por gramo de estos. ¿Ya? Tenemos que sacar un promedio, entonces tenemos que sumar 1.000, son 3.000, 6.000, 7.500, 9.000, 9.000, 10.200, 15.000, 12.000, 13.300, 14.300, 14.600, 15.600, 16.300. Pusieron acá el plan, 16.300. Si son 10, son 1.630. Ya, ese es mi promedio. Sumará el por si acaso, señor. 5.000, 3.000, 8.000. Ya, 100.000. a ver, sobre la X1. ¿Qué es lo que hace? El X1 es después de haber realizado una cosa. La desparasitación. ¿Y cuándo se realiza eso? Se realiza cuando el pico del fármaco, del funcionamiento del fármaco, sea más alto, más o menos en los 15 a los 21 días. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Vuelve a hacer el cálculo. Póngale 100, 200, 100, 300, 400, 500, 100, 100, 100. Ya. Ahí sale son 300, 400, 700, 1100, 1600, 1700, 1800, 900.
Ya. 2000. Borramos un cerito porque son 10. Son 200, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una fórmula. A ver, ustedes me van a decir cuál creen que debe ser. ¿Qué es lo que debemos obtener entre 0 a 1.0? Entonces, ¿cuál sería? X1 menos X2 sobre X1. X es igual a X2 menos X1 sobre ¿Qué pasó? X2. X es igual a X2 menos X1 sobre X1. O X es igual a X1 menos X2 sobre X. La primera. Entonces, hagan ustedes. 1660 menos 200 sobre 1660. Son puntos 8. ¿Ya? Ahí se confundió. 87%. ¿Qué significa? Por ejemplo, en una oveja, por debajo del 95% ya existe resistencia. En un bovino, por debajo del 90%, inclusive será ahora se maneja hasta el 85%, existe resistencia, igual en un equino. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí ya hay resistencia. ¿Equino es igual que un bovino? Dendrítico o lanceolato. Voy a ver si es que logro hacer, porque ustedes son más pedólogos que productólogos o vacúlogos o quinólogos. Porque platinosólogos, los gatos. Salida de campo. ¿Qué es lo que ustedes deben? Dipropónica o lanceolato. Deben que es mucho más delgadito que fasciola hepática. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Fasciola hepática, ¿qué es lo que ustedes vieron? Estas glándulas vitelinas que tienen a lo largo de todo el cuerpo. Estos manes tienen de manera seria. No les voy a preguntar eso. ¿Ya? No, nunca les he preguntado cosas más cagadas. Ventosa. ¿Ya? Igual este man utiliza aquí caracoles, pero este man es diferente porque son familias diferentes. Ya van a ver por qué. Ahí ustedes le ven a Dipropónica. ¿Quién es ese? ¿Se están viendo ahorita? Claro, todos estos se pueden ver macroscópicamente. Veanle, aquí estamos centímetro y me comparan el tamaño. Casi. Las vaquitas que tienen en el camal pueden tener Dipropónica y larguísimo, larguísimo. Ojo, aquí hay un pequeño problema. Veo que hay un tipo de caracol normal en todos los tremátodos, pero aquí hay un segundo hospedador intermediario que son las hormigas. Las hormigas forman parte de este ciclo y estas manes son afectadas por el parásito. Hay dos hospedadores intermediarios. Los caracoles, ya, solo acuérdense de los caracoles. Y el segundo, ¿cuál es? Las hormigas. Ya. Las hormigas son, ¿qué? ¿Cuál es? Las hormigas, si mal no estoy, creo que es el tercer grupo, el segundo grupo más abundante de la naturaleza. Tiene un montón de familias, de géneros, de especies. ¿Nunca he visto eso que salen en los de TikTok, donde muestran, o en YouTube, donde muestran cómo se pelean entre familias de hormigas? Los humanos que también son afectados, o los ovinos, caprinos, ¿qué es lo que hacen? Eliminan huevos en las heces. Estos huevitos, si ustedes ven, son embrionados. ¿Ya? Significa, no veo bolitas, significa que no hay un medio húmedo. ¿Ya? Huevito embrionado. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia? El caracol tiene comienza a comer las heces y dentro de esas heces hay estos huevitos. El caracol consume los huevos embrionados. En su interior, ¿qué es lo que pasa?
queda libre el miracidio. ¿Qué es lo que sería después del miracidio? ¿Qué sería después del esporocisto? La media. Ojo, aquí hay un cambio. Aquí el esporocisto existe. La redia no existe. Es otro esporocisto. Exacto. Esporocisto de primera generación o madre. Y este es esporocisto de segunda generación o hijas. Y de ahí existen cercarias. ¿Ya? Entonces el caracol consume las heces y consume ¿qué? Los huevitos. Pero dentro de ella, ¿qué es lo que pasa? El miracidio queda libre, se sale, comienza a viajar, se transforma en esporocistos de primera generación o madres y después se transforma en esporocistos de segunda generación o hijas. ¿Ya? Se transforma en cercarias y sale a través del moco que genera el caracol. El caracol comienza a botar mucina, moco. Y en ese moco, ¿qué es lo que tiene? Las cercarias. Las cercarias, no huevos, las cercarias. ¿Qué es lo que hacen? Las hormigas les encanta comer el moco porque es rico en proteína. Consume ese moco, ¿qué es lo que pasa? Ingresan las cercarias. Y dentro de la pobre hormiguita comienzan a viajar y se transforman en ¿qué? ¿Qué es lo que le sigue a la cercaria? La meta cercaria. Dentro de la hormiga tenemos ¿qué? Meta cercaria. ¿Ya? La meta cercaria es una desgraciada. Trastorna el comportamiento de estos males, hacen que suban a las ramitas, a las hojas y prendan sus mandíbulas y se queden pegados de la hierba. Viene el bovino, cualquiera de esos males y consume ese pasto. ¿Qué es lo que va a pasar? La meta cercaria deja libre de cosas. La forma juvenil. ¿Qué es lo que hace la forma juvenil? Atraviesa el intestino hasta llegar hacia dónde? Hacia el hígado, a los conductos biliares. En eso sí es igual. Es menos patogénico porque es más chiquito, ¿no es cierto? No es lo mismo un grandotote que un chiquito. Ya. Entonces genera menos daño intestinal. Y la vaca de kilo botaba. Huevitos embrionados. Estos huevitos dan paso a ¿qué? A ser comidos por el caracol. Antes ingresaban, ¿no es cierto? Ahora no. Esos males, ¿qué es lo que hacen? Son consumidos por ese caracol. Y dentro sale de ese huevito el miracidio, se transforma en esporocisto de primera generación, esporocisto de segunda y después se transforma en cercaria. La cercaria sale ya en el moco que es pectoral del caracol. Y ahí vienen las cercarias, viene la hormiguita, come las cercarias, meta cercaria. ¿Qué es lo que hacen? Sino que son hormigas que quedan en las lechugas, en todas esas cosas voladas bien, y se tallan para poder generar un ciclo multiplicador. Es el único ser en el mundo que les permite a ellos hacer eso. Por eso, donde hay caracoles, usted tiene tremátodos. Y lo interesante de los tremátodos es que, por ejemplo, mis compañeros que trabajaban en ese laboratorio de tremátodos, usted veía que había un listado de un montón de parásitos que no sabían ni cuáles eran los hospedadores intermediarios, ni sabía cuáles eran los hospedadores definitivos. ¿Y qué es lo que hacen? Tomar fotos de las cercarias. Las cercarias es el mejor mecanismo para identificar el tipo de que son. Pero cuando no tiene ni puta idea de qué es lo que hace? ¿Qué harían ustedes? Comiantes, carnívoros inclusive, ¿no? Se comen la hierba. Ya. Los humanos, roedores, ovinos, cabritos, ya. ¿Por qué generan un montón de alteraciones?
es idéntico a lo de facial. ¿Cuál es la diferencia radical? Es menos para arriba. Ya les voy a poner carretera. Ojo, ¿qué pasa en infestaciones leves? No se nota nada. Aparentemente el animal está sano. Cuando ya son masivas, vemos diarrea, enflaquecimiento. ¿Por qué estos manes no generan así, te dice a lo bestia? Casi no generan nada de eso. Por lo que son más pequeños, más Exactamente, son mucho más pequeños. Ellos generan ¿qué? Menor cantidad de población que ingresa. Ellos no generan una gran cantidad de ¿qué? De cercarias que se transforman en metacercarias, no. A diferencia de pasión. Doc, y esos animales ya están infectados y ahora también posible producción de la leche ya no vale. No se vale. ¿Por qué no va a valer? No, porque igual va a estar afectado, pero no igual que el presión hepática. ¿Qué es lo que pasa? A ver, la leche no queda afectada. ¿Por qué? Porque ya están parasitados. Lo que sí puede disminuir es el porcentaje de la cantidad de leche producida. Eso sí. ¿Qué es lo que puede pasar en el hígado? Exactamente lo mismo. Manchas blanquecinas de la migración. Conductos biliares dilatados. Tiene que haber demasiada cantidad para que se genere algo así como elevación hepática. ¿Qué otra cosa? Vesícula biliar con la angiolitis. ¿Por qué la vesícula biliar se ve ahí en represión? ¿Por qué? No, pues que hay una razón. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hace la vesícula? No es eso. ¿Qué es lo que hace la vesícula biliar? La vesícula biliar no produce bilis. ¿Qué es lo que hace? Almacena. Almacena y concentra la bilis. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que no hay bilis? Porque hay entaponamiento. ¿A qué no? Pero digan todos estos como varones, digan, doctores por eso. Ustedes están con churreta, no es lo mismo que están constipados después de haberse pegado 3 palizadas seguidas y claro, váyanse al baño. Les sale hasta el alma. Lo mismo parece el trayecto. ¿Por qué pasa eso? Mucho alcohol y mucha proteína genera eso, pero hay una razón. Ah, sí, lo que toma mucho. ¿Verdad? No es la tomada. Técnicas de sedimentación. ¿Con qué hace diferencial los huevitos? Pasión hepática y euritrema. Pasión hepática, ustedes ya vieron que en estos huevos. Ya. Y los huevos son más pequeños y tienen la forma de una caricatura, una forma pisiforme. Parece que ya hay caricatura. Ya. Y euritrema que ustedes ya van a ver, parece, ¿se han visto los huevos de los aliens? Los huevos de los aliens. No, ya acabamos ya. Tratamiento agregasor, benzodiazepinas. El que se le dijo el